con solo un toque. Todo lo cambias, todo lo cambias. Y con tu voz el mundo transformas, el mundo transformas. Y con tu vida la muerte venciste, la muerte venciste. Y por tu amor ahora soy libre, ahora soy libre. Y mi adoración, todo mi amor es solo a ti, Cristo. No hay otro Dios, no hay nadie igual. Mi único Cristo, mi único Cristo. Oh, mi único Cristo. Tú reinas, sanas y salvas, sanas y salvas. Y tú eres el Dios de milagros, el Dios de milagros. Mi adoración, todo mi amor es solo a ti, Cristo. No hay otro Dios, no hay nadie igual. Mi único Cristo, mi único Cristo. Oh, mi único Cristo, mi único Cristo. Nadie más grande, incomparable. ¿Quién como tu Dios? ¿Quién como tu Dios? Nadie más grande, incomparable. ¿Quién como tu Dios? ¿Quién como tu Dios? Nadie más grande, incomparable. ¿Quién como tu Dios? ¿Quién como tu Dios? Nadie más grande, incomparable. ¿Quién como tu Dios? ¿Quién como tu Dios? Nadie como tú, nadie como tú, Jesús. Mi adoración, todo mi amor es solo a ti, Cristo. No hay otro Dios, no hay nadie igual. Mi único Cristo, mi adoración y mi adoración, todo mi amor es solo a ti, Cristo, Cristo. No hay otro Dios, no hay nadie igual. Mi único Cristo, mi único Cristo. Oh, mi único Cristo.
Nadie se compara a ti, Señor. Poderoso eres, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Toda nuestra adoración es para ti, Señor Jesús. Mi adoración, todo mi amor es solo a ti, Cristo. No hay otro Dios, no hay nadie igual, mi único Cristo, nuestro único Salvador, nuestro único libertador, nuestro único Redentor. Eres tú, Señor. A ti es toda la gloria, todo el honor, Señor. Toda nuestra vida es solo para ti, Jesús. Con amor lo dedicamos a ti, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey.
siempre, Jesús. Para siempre a ti es la gloria. Para siempre a ti es toda la alabanza, Señor. Majestad, gloria a su majestad. Jesucristo merece todo honor. Majestad, reino y autoridad. Cristo murió y resucitó, y hoy es Señor. Majestad, majestad, gloria a su majestad. Jesucristo merece todo honor. Majestad, reino y autoridad. Cristo murió y resucitó, y hoy es Señor. Una última vez, majestad, majestad, gloria a su majestad. Jesucristo merece todo honor. Majestad, reino y autoridad. Cristo murió y resucitó, y hoy es Señor. Cristo murió y resucitó, y hoy es Señor. Cristo murió y resucitó, y hoy es Señor. Y hoy es Señor. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Y yo me asombro y me maravillo, y hoy derramo mi canto en honor al Rey. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. Yo me asombro y me maravillo, y derramo mi canto en honor al Rey. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. Nadie hay como tú, Señor. Amén.
ayuden a cantar fuerte. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Dice así. Repite fuerte después de mí. ¿Viene? 1, 2, 3. Aleluya. Fuerte. Gloria a Dios. Aleluya. Hay victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hay victoria. Más fuerte dice. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hay victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hay victoria. Dice. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hay victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hay victoria. Y al Rey. ¡Ey! Hosana. Al Rey. Aleluya. Al Rey. Hosana. Al Rey. Aleluya. Al Rey. Fuerte. Hosana. Al Rey, aleluya, al Rey, al Rey, Aleluya. Al Rey. Hosana. Al Rey. Aleluya. Al Rey. Hosana. Al Rey. Aleluya. Cuando hablamos del temor, déjeme decir que el temor en su actualidad es el opuesto de la fe. No puede una persona tener la fe y el temor en el mismo momento. Porque el temor es actuando, está atacando a nosotros de forma en que no podemos decir que Dios tenga control. El temor nos motiva de tomar el control y no confiar que Dios va a protegernos. Cuando, por ejemplo, una persona llega al doctor y el doctor dice, mira, ¿sabe que los resultados son de cáncer? De cáncer. En ese momento, la persona puede estar lleno de temor. Híjole, ¿qué va a pasar? Voy a morir, etcétera, etcétera. O al revés, puede esa persona decir con la confianza que viene de la fe, decir, Dios está conmigo. Si Dios es conmigo, ¿quién puede estar a mi contra? Yo puedo vencer esa porque Dios es más poderoso. Cristo tiene un nombre más grande que el nombre de cáncer. Entonces son opuestas. Pero fíjense, algo importante de entender. El temor, el miedo es algo sumamente contagioso. Cuando la persona recibe esa noticia del doctor, si de repente se llena de temor, llegando a casa, ¿qué va a pasar? Va a estar llorando, va a estar diciendo, mira, yo no sé qué va a pasar, voy a morir, etc. Y va a provocar también el temor en los demás de la familia. Cada persona quien está conectado con esa persona está también lleno de ese temor. Pero si la persona regresa a casa después de esa noticia mala del doctor y llega a casa y dice, mira, el doctor dice esa, pero Dios me dice al revés. Que yo soy sano, que yo tengo vida eterna, no tengo ningún temor, el Señor tiene todo el control. ¿Sabe lo que va a pasar? También los otros miembros de la familia van a decir, aleluya, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, nosotros no tenemos motivo, no tenemos propósito de temer, no necesitamos otra opinión, porque Dios tiene la última palabra. Eso es lo que vamos a estar hablando. Y cuando estamos atrapados con temor, podemos pensar, es imposible que salgamos de ese temor y Dios reciba la gloria. Pero déjeme decir
que aun cuando el pueblo de Dios entra por un momento, por tentación, por problema de Satanás, cuando nosotros entramos en el temor, el Señor todavía puede salir con la victoria. Todavía podemos nosotros rescatar. Hay una gran diferencia entre unas predicaciones a otras predicaciones. Incluso el viernes, hace unos días, estuvimos hablando en esa misma iglesia, en la clase de discipulado. Y en esa clase estuvimos hablando de que el pecado nos estorba de la santidad. Fíjense, no bloquea, se estorba. Porque no es imposible como nosotros creyentes lleguemos a ser santos cuando tenemos pecado. Porque Cristo nos purifica de todo pecado. El pecado es una estorba. Es como usaba yo el ejemplo. Y digo, mira, yo vivo en Chapala Haciendas. Y normalmente uso el libramiento para llegar allá. Pero a vez en cuando algo pasa. Que se tapa o se estorba, se cierre incluso el libramiento. No significa que yo no puedo llegar a casa. Ni significa que no puedo llegar a la iglesia saliendo de la casa. Simplemente significa que necesito pasar por otro camino. Ese también nos afecta. Cuando Satanás nos ataca y está estorbándonos con un pecado que no está bien, entonces necesitamos arrepentirnos y ir de otra forma, porque todavía Dios quiere la victoria, quiere la gloria. Allá vamos a estar llegando a la santidad. Y ese nos habla. Una de las técnicas más avanzadas de Satanás es poner en nosotros el miedo. ¿Saben ustedes que el miedo provoca más pecado que cualquier otra cosa? La razón que echamos mentiras es porque tenemos miedo de la verdad. Lo que esa persona va a hacer o va a decir si sepa la verdad. Cuando nosotros robamos, ¿por qué? Porque tenemos miedo de no tener suficiente. Cualquier cosa que está entre unas cosas que Satanás usa como ataque contra nosotros. Y el miedo es uno de los principales. Y hoy vamos a estar hablando de esa. Vamos a ir a un parte de las escrituras que estuvimos leyendo. De verdad, si no estás leyendo con nosotros las escrituras diarias, yo te invito a ponerte en la lista. Solamente es asunto de darme el correo electrónico o número de celular, de WhatsApp, y cada día vas a estar recibiendo la lectura que corresponde al día siguiente. De esa forma toda la iglesia termina la lectura completa de toda la Biblia cada año, y cada domingo, si Dios nos permita, estamos usando esos textos que habíamos leído durante la semana para explicar y predicar. Y ese fue parte de la lectura en esta semana. Y dice, Satanás conspiró contra Israel, indujo a David a hacer un censo del pueblo. ¿Quién está atacando? ¿Quién está conspirando? ¿Quién está la persona responsable de esa? Satanás. Muchos de los creyentes incluso tienen la misma respuesta. No fui yo, no es mi culpa, sino Satanás me hizo. ¿Sabe? Que de verdad fue una idea plantada por Satanás, pero tenía que responder David de forma equivocada, de forma de pecar. Dice en verso 2, por eso David les dijo a Joab y a los jefes del pueblo, vayan y hagan un censo militar que abarque desde Berseba hasta Dan, y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Joab le respondió, que el Señor multiplique 100 veces a su pueblo, pero ¿acaso no son todos ellos servidores suyos? ¿Para qué quiere hacer eso su majestad? ¿Por qué ha de hacer algo que traiga la desgracia sobre Israel? En unos momentos voy a regresar a ese tema. ¿Por qué es una desgracia a Israel si David había hecho un censo? Entonces seguimos leyendo y luego analizamos. Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab, de modo que ese salió a recorrer todo el territorio de Israel. Después regresó a Jerusalén.
le entregó a David los resultados del censo militar. En Israel había 1.100.000 que podían servir en el ejército, y en Judá 470.000. Pero Job no contó a los de los tribus de Leví ni de Benjamín, porque para él era detestable la orden del rey. Fíjense de que no debía contar de tal manera Leví, porque fueron los sacerdotes, no contaban como guerreros en el ejército, pero de Benjamín debía contar. Sigo leyendo. Dios también la consideró que como algo malo, por lo cual castigó a Israel. En unos momentos vamos a regresar también a esa. ¿Por qué debía castigar a Israel si fue pecado de David? ¿Sí? Pero vamos a regresar. Entonces David le dijo a Dios: he cometido un pecado muy grande al hacer este censo. He actuado como un necio. Yo te ruego que perdones la maldad de tu siervo. El Señor le dijo a Gad, evidente de David: anda y dile a David que así dice el Señor: te doy a escoger entre esos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Gad fue a donde estaba David y le dijo: así dice el Señor, elige una de esas 3 cosas: 3 años de hambre, 3 meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos, o 3 días en los cuales el Señor castigará con peste el país. Y su ángel causará estragos en todos los rincones de Israel. Piénsalo bien. Y dime que debo responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, respondió David. Pero es mejor que yo caigo en las manos del Señor, porque su amor es grande, es muy grande, y no que caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste y murieron 70.000 israelitas. Luego envió un ángel a Jerusalén para destruirla, y al ver el Señor que el ángel la destruía, se arrepintió de castigo y le dijo al ángel destructor: basta, detén tu mano. En ese momento el ángel del Señor se hallaba junto a la parcela de Ornán el Ebuseo. David alzó la vista y vio el ángel del Señor estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en la mano que apuntaba hacia Jerusalén. Entonces David y los ancianos, vestidos de luto, se postraron sobre su rostro, y David le dijo a Dios: Señor y Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tiene estas ovejas? Soy yo el que ha pecado. He actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia, pero no sigas hiriendo a tu pueblo. Entonces, verso 18, entonces el ángel del Señor le dijo a Gad: dile a David que vaya y construya un altar para el Señor en la parcela de Ornán el Ebuseo. Fíjense, cuando analizamos esa, como había mencionado en los principios, en verso 1 dice que fue por una idea de Satanás. Pero déjame explicar qué fue la idea. ¿Por qué plantó esa y por qué fue mal ante los ojos de Dios? Porque de verdad hacer un censo no es mal. De verdad en la Biblia tenemos un libro con el nombre Números, que precisamente fue esa. Pero el propósito de hacer el censo en el tiempo de Moisés no fue el mismo del propósito que tenía David. David estaba haciendo un censo militar por temor. Analizando su circunstancia, dice: mira, tenemos esos otros países, las otras naciones quienes están alrededor de nosotros. Tenemos un enemigo grande. No creo yo que tenemos lo suficiente para ganar si entramos en batalla. Necesitamos hacer un censo para saber la fuerza militar que tenemos. En caso que no tenemos suficiente, imagino yo que iba a contratar el rey de Egipto, un otro rey, para ayudar en momento de crisis. Ese fue el problema, porque el censo fue por temor.
por temor. Mientras el censo de Moisés no fue temor, sino fue por otra razón, para mostrar la fidelidad de Dios, que después de tantos años en el desierto no ha bajado, sino ha crecido el pueblo de Dios, para dar la gloria a Dios el censo. Mientras ese censo militar iba a causar problemas en el pueblo de Dios. Fue un ataque demoníaco. Ese ataque contra David no fue solamente contra David incluso, porque David en tiempos atrás había pecado, ¿recuerda? También motivado en parte por el temor. Aquí tengo una lista. Cuando tenía él una oportunidad de descanso en el palacio, estaba allá en la terraza observando toda la hermosura de Jerusalén. Y cuando digo la hermosura, estoy hablando de que estaba él cayendo en lujuria. Y él se entró en adulterio, pecado. ¿Sí? Pero luego, ¿qué pasó? Tenía temor. Porque la mujer dice, estoy embarazada. Y quería ocultar. Entonces invitó al marido de esa mujer a venir. Pero cuando fue una persona de integridad y no quería regresar a la casa, sino fue guerrero y quería regresar al lugar donde debía estar, entonces David le envió él mismo con una carta a ese Joab, diciendo: Joab, ponle a frente para que caiga y se muera. Prácticamente David fue la persona quien le mató. ¿Pero por qué? El pecado, su raíz, temor, ¿no? Temor. Y luego trataba de ocultar aún más, casándose con la viuda. Y Natán tenía que venir como profeta y explicar, y por fin se reveló. Y cuando no tenía temor, podía regresar a la relación que tenía con Dios. Porque el temor es opuesto de la fe. Y sin la fe es imposible agradar al Señor. Entonces, tenemos ese en el pasado. Pero ¿por qué es un problema? Por una desgracia sobre todo Israel en ese momento. Voy a explicar, pero por un momento. Pero fíjense de que en el texto Joab llega y dice: ¿por qué quiere hacer eso? Que el Señor multiplica 100 veces lo que tenemos. ¿Pero por qué quiere hacer eso? ¿Sabe que Dios siempre nos da oportunidad de negar el temor y avanzar con los ojos puestos en Él? Dice en 1 Corintios capítulo 10 y verso 13: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Nosotros todos padecemos de la misma enfermedad. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Nosotros podemos resistir, pero como David, enseguida no recibimos la oportunidad. No observamos la salida. Decimos: no, estoy temeroso. No, yo no puedo. Y la emoción nos empuja moviendo adelante. En el texto que habíamos leído, David también responde así a Joab: no, yo quiero saber, haga un censo. Y como dice en el texto, que la palabra del rey prevaleció sobre la de Joab. Entonces tenía que hacerlo. Pero tenía una oportunidad de salir de su pecado. Pero ¿por qué fue un pecado? Porque, como había mencionado, el temor es algo contagioso. Contagioso. Fíjense. Perdón. Si está Joab saliendo a toda parte por orden del rey para hacer un censo militar, llegando a la primera casa, haciendo el censo, pero poco a poquito toda la multitud de pueblo estaba preguntando: ¿y por qué necesitamos hacer eso? Pues tenemos naciones alrededor muy grandes.
¿Sí o no? Y luego está llegando. Joder, ¿cómo andamos? ¿Cómo es la cifra? ¿Somos fuertes o no? No, pues sabe que allá los babilonios, ellos tienen más de 3 millones de guerreros y nosotros no casi llegamos a 1 millón. Ya es mal. Y como había mencionado, el temor es algo contagioso. Y en vez de tener un pueblo con fe que Dios puede hacer cosas grandes, como Job dice, está por traer una desgracia sobre todo Israel. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo en el temor. En el temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? El orden fue hecho. El temor, como había mencionado, muchas veces es el opuesto de la fe. Y David debía saber mejor, porque en su historia, reconocida por él fácilmente, iba a tener historias de gente quien no tenía muchas personas, pero de tal manera ganaron. Por ejemplo, podemos nosotros hablar de Gedeón. Gracias, amor. Caliente incluso. Aleluya. Gedeón, ¿cómo fue de Gedeón? ¿Recuerda? Que cuando el ángel le visitó, saludó como guerrero valiente. Y Gedeón dice, pues, ¿quién? Pero luego, después de convencer a Gedeón que ya es el guerrero valiente, por fin, después de obedecer al Señor, tocó en la trompeta y en ese momento llegó una multitud de hombres listos para la guerra. ¿Sí o no? Y en ese momento Dios llega y dice algo raro a Gedeón. Dice a Gedeón, ¿sabes? Tienes demasiada gente. Gedeón dice, mira, no, de verdad todavía necesitamos ganar 4-1. No es posible que tenemos demasiado. No, pues ganando así no voy yo a recibir la gloria. Entonces invita a todos los que tienen temor a salir. Y con esa, más que la mitad salieron. ¡Wow! ¡Qué bendición!, ¿no? Pero sabía Dios algo, que el temor es contagioso. Entonces no podía permitir que esas personas con temor se queden con el ejército, quien tiene que obedecer a 100 la voz de Dios. Pero después todavía Dios dice, mira, todavía tienen demasiadas personas. Invítalas a tomar agua y obsérvalos y te voy a decir. Y fin de cuentas, Dios le dejó con solamente 300 personas, 300 hombres. ¿Cómo puede ganar? Ya es imposible. No importa la forma que hace las matemáticas, es imposible. Esos, aún siendo los hombres valientes de David, no estuviera posible la victoria. Y Dios dice, perfecto. Y David tenía esa historia. De tal manera quería contar, hacer un censo militar, porque estaba preocupado. No somos fuertes suficiente. No estaba con sus ojos en Dios, sino en el tamaño de su enemigo. Y ese provocó un temor en su ser. Y luego está provocando un temor en todos, incluso su mejor amigo Jonatán. No sé si recuerda la historia. Antes de conocer a David, tiene la historia en cuando Jonatán habla con su escudero y dice, mira, con el Señor todo es posible. Él puede salvar con muchos o con pocos. ¿Por qué no nos vamos? Y él invitó a su escudero a pasar al otro lado donde estaban los filisteos. Y los filisteos estaban más fuertes. Y solamente los dos. Y Jonatán tenía esa idea. Dice a su escudero, mira, si llegamos enfrente de ellos y ellos nos dicen, suban aquí, vamos a hablar contigo, entonces sabemos que Dios está con nosotros. Qué raro. Qué raro. Una barranca aquí, otra allá, con el arroyo en el medio. Ellos bajaron, saliendo en el arroyo. Allá arriba tenía todos los filisteos y están, aquí estamos. ¿Y qué pasó? Los filisteos dijeron, suban aquí, vamos a enseñarles algo.
Y Jonathan dice, eso significa que el Señor está con nosotros. Y es una cosa decir Jonathan, pero su escudero ni tenía espada. Solamente Jonathan tenía espada. Dice, no te preocupes. La primera persona que mató, tú puedes agarrar su espada. Subiendo, llegando allá a cumbre. Y la palabra de Dios es muy clara. Dios llegó. Porque se tembló la tierra. Entonces, del otro lado, los israelitas estaban diciendo, ¿qué está pasando? Todos los filisteos están corriendo. ¿Qué está pasando? Están atacando uno contra otro. ¿Qué está pasando? Es algo que Dios está haciendo. Porque estaban observando que no cuenta Dios con la cantidad de personas, pero con el poder sí. Entonces David tenía ese como antecedente en su vida. No debía estar haciendo un censo militar, pero por miedo decidió hacer lo que no debía hacer. Y nosotros a veces, aun cuando sabemos que tenemos un Dios grande, cuando podemos decir más grande es Él quien está con nosotros que Él quien está contra, podemos declarar cosas, pero llega momentos en cuando el temor nos ataca y nos rendimos. Pero ¿cómo puede ser que Dios reciba la gloria de eso? Fíjense, Dios llega con el profeta Gad. Y ese profeta le dio las opciones divinas. Escuchen las opciones. La primera opción fue 3 años de hambre. Y piénsalo bien de lo que está pasando David. El temor de que no tiene ejército suficiente. 3 años de hambre iba a disminuir el ejército. Cuando uno no puede comer, ¿cuántos de ustedes van a ser más fuertes en 3 años si no están comiendo? Vamos a morir, ¿sí? Entonces, la primera opción que Dios le da es de 3 años que va a provocar aún más miedo, ¿sí o no? Y luego dice 3 meses en cuando el enemigo, las otras naciones, que él ya está temeroso, ya tiene miedo contra ellos, ya son más grandes, ellos van a venir y atacar y van a ganar por 3 meses. ¿Qué va a pasar con esa? Primero va a bajar otra vez la cantidad de guerreros que tiene en el país, y también todos los alrededor van a decir, mira, podemos ganar. Provocar aún más miedo de David. Pero esa es la inteligencia de David. Cuando comenzó mal, cuando entró en pecado, provocado por el temor que plantó el diablo. Cuando entró de esa forma, todavía podía hacer la decisión correcta. Porque la tercera opción es 3 días de castigo divino. Y saben que cuando nosotros recibimos castigo de parte de Dios, aun cuando duele, fin de cuentas, notamos algo. Dios es más grande. Crezca Dios en nuestro corazón. Aumenta la fe. ¿Y qué pasó? Precisamente lo que estoy diciendo. David tenía que decidir o hacer la decisión hacia la tercera opción. Y en el primer día, el Señor mata 70,000. 70,000. Yo sé que ese es mal. Yo sé que ese es mal. Si nosotros decimos que tiene más de 1,000,000 de hombres en el ejército y 70,000 están muertos, estamos hablando de unos 7% de todo el ejército muerto en un día. Pero fíjense, en el proceso está revelando algo de parte de Dios. David va a decir, mira, si Dios puede hacer eso contra nosotros, ¿qué puede hacer contra nuestro enemigo? Cuando Dios actúa de nuestra parte. Entonces, ese primer día pasó y fue grande. Pero en vez de recibir solamente castigo, fue para alimentar su fe. Y él estaba corriendo hacia el lugar porque Dios está llegando hacia Jerusalén.
y tenía que doblarse sus rodillas. Pero ¿sabe? Que en el momento de doblarse sus rodillas, estaba creciendo en la fe. Y está en ese momento, como había mencionado el último verso, que Gad le dice, mira, construye un altar. No solamente construyó el altar, no seguimos leyendo, pero lo demás de la historia es que David llega y dice, mira, déjame comprar tu parcela. Déjame comprar este terreno, déjame comprar los bueyes, déjame comprar todo lo necesario, porque yo no voy a ofrecer al Señor lo que no me cuesta. Entonces él compró todo, ofreciendo el sacrificio, y así detenía la mano del Señor. ¿Pero qué? Con la fe creciendo en toda parte. Y ese es lo bonito, que la falla en un momento causado por el temor de David puede resultar, o mejor, el Señor puede cambiar para ser una bendición, una fuerza por otras generaciones. Puede ser que en un momento por temor ustedes se fallan y entran en pecado. No debía detenerse en ese momento, sino busca otra forma de llegar a la santidad. Y el fin, cuando está creciendo en Dios, cuando Dios es más fuerte en nuestro corazón, cuando la fe ha crecido, entonces ese momento horrible de falla en el pasado puede convertirse al testimonio en cual lo demás pueden recibir fuerza. Esa persona había enfrentado ese temor y vive. De verdad, en ese mismo lugar donde compró David para construir ese altar, la siguiente generación, sea su hijo Salomón, usaba el mismo lugar para construir el templo de Salomón. Entonces, si estás en el Medio Oriente y escucha que los musulmanes dicen que no, ese es nuestro terreno, no, ya fue comprado, es oficial, ¿sí? Pero fíjense, en la dedicación de templo, Salomón orando, dice al Señor, Señor, si en una generación por temor nos fallamos, si en una generación por no servirte a ti fallamos y luego el enemigo nos derrota y nos lleva a otra parte, si allá decidimos vivir por la fe, si inclinamos y oramos hacia ese lugar, dice Salomón, el templo en Jerusalén y el templo que he construido, escucha este cielo y protéjales. Unas generaciones después tenemos un tal Daniel. ¿Recuerda de Daniel? Un día llegó la noticia en que dice, mira, no debía orar a ningún dios fuera del rey. Y si ores, entonces vas a estar dentro del foso de leones y nadie sale de esa. Pero escucha lo que dice. Unas palabras para provocar el temor. Unas palabras para decir, no debo. Tenía la tradición, tenía el hábito Daniel de orar hacia Jerusalén, porque estaba implorando, pidiendo ayuda de su Dios. Ese Dios quien cambió la circunstancia, aún después de pecado, puede restituir el pueblo. Entonces estaba orando. Pero escucha esa. Unos pueden decir, mira, estaba orando, pero ¿por qué no se hicieron no sé si sería las ventanas? ¿Por qué no se cierran las ventanas y no habla de tan fuerte la voz, etcétera? Y nadie va a estar afectado. No, porque simplemente esa respuesta iba a ser una respuesta de temor. Entonces Daniel llega a su casa como siempre. Se dobla las rodillas como siempre. Se abren las ventanas como siempre.
se clama al Señor como siempre. Y cuando escuchaba a sus enemigos allá en el jardín, caminando en la hierba, y trataba Satanás llegar y decir, mira, temor. Sí. No tengo temor, tengo fe. Sigue orando. Y ellos brincaban. Ya, te encontramos. Sí, es cierto, aquí estoy, orando todavía a mi Dios, porque es Dios de dioses y Señor de señores. Entonces le traían al rey. Dice, rey, ¿no es así? ¿No tienes un ley? ¿Y no puede cambiar? Sí, es cierto, dice el rey. Aquí está Daniel. Estaba orando. Y fíjense, me encantan las palabras del rey. El rey dice, antes de meterle a Daniel con los leones, dice, Daniel, que el Dios que sirves siempre te proteges. Fíjense, fue un testimonio que impactó al rey, que Daniel no se rinda al temor, pero dice que sirve por siempre. En la noche el rey no podía recibir nada de diversión, no podía dormir, nada. Y en la madrugada se levantaba y corría hacia el lugar para gritar. Y ese también me impresiona, porque no espera la respuesta. El rey grita a ese solamente hoyo, imaginando, porque nadie ha salido antes. Y grita, Daniel, siervo de Dios Altísimo. ¿Cómo puede decir a Dios Altísimo si no sabía que fue rescatado? Por el testimonio que Daniel no vivía en temor, sino en la fe. ¿Y cómo fue la respuesta? Que vive para siempre, rey. El Señor mandó su ángel para cerrar las garras, la boca. No estoy con ningún daño, etcétera. La historia. Resultado del testimonio de David. David fue atrapado en temor, pero en vez de seguir con el contagioso temor en todo el pueblo, él se arrepintió y se levantó al Señor. Y en el corazón de David dice, mi Señor es Señor de señores. En el corazón del pueblo dice, mi Dios es Dios de dioses. La siguiente generación construye un templo en ese mismo lugar. Aquí va a estar en la presencia de Dios. Y llegó con gloria, la gloria de la presencia de Dios. Porque el temor no puede existir donde está la fe. Y la fe ha crecido. La buena noticia entre nosotros es que nosotros no tenemos que ser atrapados por el pasado. Si en un momento por temor habías pecado, entonces solamente es asunto de arrepentirnos y luego cambiarnos y usar otro camino para llegar a la santidad, para llegar a conocer a Dios y decir, yo no voy a caminar en el temor nada más, no voy a permitir que el temor me domina, yo voy a caminar en la fe, porque sin la fe yo no te puedo agradar. Yo necesito crecer en la fe. Y cuando declaramos cosas así, el Señor puede hacer grandes cosas. Cuando fallamos, el Señor puede recibir la gloria, porque va a darnos otra oportunidad. Va a venir y decir, mira, te doy 3 opciones. Mira, ¿qué quieres que haga? Con la intención que el Señor crezca en nuestro corazón. Y decimos, no estoy diciendo que jamás vamos a tener problemas, pero en medio del problema, el Señor puede ganar la victoria. En medio del problema está con nosotros y no vamos a vivir en el temor. Entonces el Señor tiene una idea de que cambiemos el temor por la fe. Y eso es lo que queremos hacer. Fíjense en Apocalipsis, capítulo 12, tenemos ese verso, en verso 11. Dice, estos lo han vencido. Cuando dice ellos lo han vencido, ellos, él está hablando de los santos, la iglesia,
la novia, nosotros. Y dice, lo han vencido. El lo es Satanás. Nosotros hemos ganado, hemos vencido a Satanás, según esa escritura. Y dice la forma en que hemos ganado. Dice, por medio de la sangre de cordero. Fíjense, ¿qué cosa en todo el mundo, todo el universo, tiene más poder que la sangre de Cristo Jesús? Ninguna. La sangre de Cristo Jesús nos puede purificar de todo pecado. No solamente nuestro pecado, sino el pecado de todo el mundo, dice las escrituras. No hay otra cosa. Entonces ellos habían visto el poder de Cristo Jesús. Y luego dice, y por el mensaje del cual dieron testimonio. ¿Qué es su testimonio? Estamos hablando de la misma cosa como el templo. Fue un testimonio de que Dios había cambiado, había restituido el corazón y todo el pueblo de Israel. En la forma de templo está mostrado. Es un testimonio. Cuando declaramos de la gloria de Dios, cuando antes éramos nosotros pecadores, pero el Señor está cambiándonos. Y ahorita ese pasado tan feo, ese pasado tan lleno de temor y miedo, podemos declarar que Dios tiene la victoria. Entonces es un testimonio. Nosotros tenemos que testificar de las grandes proezas de Dios, lo que ha hecho en nuestra vida. Pero fíjense lo que dice la última frase. Dice, no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. ¿Cómo suena? ¿Tienen temor? Entonces está diciendo que han vencido el miedo. Hasta la muerte no les importa. Porque ese es el proceso que siempre disfrutamos. No vamos a tener miedo cuando tenemos la fe. ¿Cuándo vamos a tener la fe? Cuando hemos ganado por el testimonio, el momento de cambio en nuestro ser. Como en la vida de David fue cuando se arrodilló en frente de Dios y estaba ofreciendo sacrificio que le costó. Y dice, no, mi Dios es más grande que todos. No importa cuántos hombres de guerra tenemos. ¿Y cuándo? Fue después de ver el poder de Dios, como en nuestro caso está hablando de sangre de Cristo Jesús. Fue después de haber matado 70,000 hombres. Dios es la misma. Entonces ustedes sí pueden. Yo sí puedo. Nosotros podemos ser más que vencedores. ¿Por qué? Porque ya no tenemos miedo. Somos gente de fe. Pero uno dice, pastor, no sé qué pasaría conmigo, porque de verdad estoy caminando con temor. Me preocupa cuando esas cosas pasan. Entiendo. Pero necesitamos decidir. ¿Qué es más grande? ¿Qué es más grande? No te rindas. No debes rendirte al temor, porque esa es por la desgracia del pueblo. No te rindas al temor, porque esa es un falla de fe. No te rindas al temor, porque ese dice que mi Dios no es grande, no es suficiente. Pero cuando decimos en la cara de Satanás, no me puedes engañar con ese problema del miedo, porque ya no tengo miedo. No valoro mi vida como para evitar la muerte. Yo voy a declarar siempre. Entonces, ¿quién gana? Cristo. Inclina tu rostro conmigo, por favor.